Nos vamos a ir a una generación un poco anterior a la que vimos hace 2 semanas con Augusto y el reloj de sol de Augusto. Y veis una pintura algo rocambolesca. Lo estamos viendo, sí, Muy perfectamente. bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues lo que estáis viendo es una interpretación pues, moderna de hace un par de siglos de el asesinato de César, que es más o menos donde empieza nuestra historia. Las reliquias las vamos a ir dejando que aparezcan un poquito más tarde. Bien, pues como sabéis, César es asesinado por el Senado, por parte del Senado romano, en el año 44 antes de Cristo, pues a las puertas del Senado hay ahí un rifirrafe. De hecho, el primero que da la estacada o que da la primera puñalada provoca en César una indignación que le devuelve, pues con una pluma, dicen, la puñalada en un brazo, o sea que se defendió incluso. Y, y entonces, pues bueno, César acabó muriendo allí en el Senado, a los pies del Senado, en el año 44, hemos dicho, en el mes de marzo, en el 15 de marzo de 1944. Los famosos idus de marzo. Los idus eran los días de medio del mes de algunos meses, porque algunas veces era el 15, otras veces era el 13, depende del calendario romano, ¿no? Bien, pues yo podría contaros esta historia. De hecho la vamos a contar con muchas imágenes que no pertenecen, que no me pertenecen a mí, pero he querido contarla con mis imágenes. Así que vámonos a la curia romana. Un día de 15 de marzo de 44 a.C., se conjuran varios senadores y asesinan a Julio César a las puertas del Senado o en el Senado romano. Vais viendo cómo cambia la imagen, ¿no? Sí. Muy bien. Pues, ¿qué pasa? Que pasan los meses, en ese mismo año 44, y de repente, un día de junio en realidad, los romanos pueden ver desde Roma y desde muchas partes del mundo, pueden ver cómo en el cielo de Roma aparece una estrella nueva, una estrella muy potente. Dicen que era tan potente que era visible de día. Esta estrella era un cometa. De hecho, este cometa lo conocemos, tenemos muchos registros de él a lo largo del mundo. Los más diligentes, siempre digo, a la hora de registrar cometas eran los chinos, y de hecho los chinos lo vieron, y lo vieron mucho antes que los romanos. Y este cometa se conoce como el C-43 K1. Puesto que, bueno, 43 creo que es porque en la cuenta de cometas sí existe el año 0, mientras que en la cuenta de años no existe el año 0. Entonces, pues corresponde al 43. Si contamos el 0, sería 44 años antes del año 1. Bueno, hecha esta interpretación, pues este cometa fue muy potente. Se dice que este cometa era visible a simple vista. Y no solo eso, sino que duró varios días, una semana o semanas por lo menos. Esto quiere decir que la magnitud del cometa era de orden negativo. Si hoy lo interpretáramos en las mediciones que tenemos hoy en día, con la que hemos derivado como de Poisson, pues sería de magnitud menos, pues puede que -4, -3, cercana a la magnitud de Venus. Dicen que fue el cometa más potente de la historia y por tanto pues se le adjudica la característica o el nombre de Gran Cometa. Lo que pasa es que Gran Cometa es algo como estaba Planeta hace un par de décadas, que no tiene definición, es más una definición popular que una definición oficial. Aquí podemos llamar la atención a la Unión Astronómica Internacional para decirles que definan qué es un gran cometa, ¿no? Sobre todo porque a las puertas del año que viene que estamos, puede que tengamos un gran cometa, y a ver si no superamos al -43 K1, que este no es el nombre por el que se le conoce normalmente a este cometa. Estaba hablando, bueno, el año que viene tendríamos la posibilidad de que el cometa Tsuchinshan Atlas, el C2023A3, sea un cometa de gran potencia. Se ha detectado casi 2 años antes de que vaya a hacer el perihelio,
y ya promete una magnitud muy, muy potente. Vamos a ver, con lo de los cometas nos han decepcionado mucho, no tenemos que hacernos ilusiones. Pero bueno, volvemos a este cometa. Como La verdad digo, que sí. este cometa no se llamaba, o no, se llama, se llama C, puesto que no es periódico, o sea, un cometa, si fuera periódico sería P, hoy en día estaría a más de 800 unidades astronómicas, es decir, fue un cometa pues parabólico o hiperbólico, como sea, de manera que no volverá nunca. Este cometa no se llama -43K1 normalmente, sino que se llamó Sidus Julium. Sidus Julium, Sidus Sidi, o Sidus Siderum, es estrella en latín, y Julium es por Julio, ¿no? El cometa, o sea, la estrella de Julio. También se llamó, pues con la otra acepción de estrella que es Astrum, Caesaris Astrum, el astro de César. Bien, ¿por qué se llamó el astro de César? Curiosamente, como he dicho, aparece 4 meses después o 3 meses después de que César sea asesinado. Y aparece durante los Ludi Victoriae Caesaris, unos juegos que había instaurado el propio Julio César en Roma y que se celebraban en esa época. De manera que se asoció enseguida esta estrella que había aparecido en el cielo con Julio César. De hecho, los escritores de la época hablan desde el primer momento de la estrella de César. El que podemos fiarnos más, que es el cronista, perdón, he perdido, Virgilio vive del 70 a.C. hasta el 19 a.C. Por tanto, esta estrella la debió ver, este cometa lo debió ver. Y él dice, la estrella de César ha venido para alegrar los campos, en su novena égloga. Y en escritos posteriores sobre el asesinato de César dice, los temibles cometas nunca habían ardido tan a menudo, ni habían ardido por alguien. Bueno, Shakespeare interpretó esto después como que los cometas no brillaban por gente pues pusilánime o por gente no importante. De manera que el cometa era de César. De hecho, esto se interpretó como que era el ascenso del alma de César a los cielos. Era, como conocéis vosotros, la palabra catasterización, como el catasterismo de Eratóstenes, que es la ascensión al cielo. Pues esto representaba la subida, la señal de la subida de César al Olimpo de los dioses. Tengo aquí un texto muy bonito de Ovidio. Ovidio nace justo posterior a este cometa, entonces, bueno, aunque hubiera nacido justo en el año del cometa, no lo habría visto, pero bueno, es cercano a los sucesos. Y entonces él cuenta en Metamorfosis que la apoteosis de Julio, en el capítulo 25, entre el 840 y el 851, entre esas dos rimas, entre esos dos versos. Y cuenta que es que Júpiter manda a Venus que coja el alma de César y la eleve a los cielos. Y Venus, que era la protectora de César, de hecho César había instaurado un templo a Venus justo un poco antes de morir, pues coge a César y lo reconoce como un gran dirigente y lo eleva más alto que la luna, y llameante, arrastrando su espaciosa senda, una crin, como estrella centellea, y de su hijo viendo sus buenas obras confiesa que son las suyas mayores, y de ser vencido se goza por él. Bueno, esto ahí hay una referencia a Augusto, que es el heredero de César, primero en un triunvirato y después como primer emperador. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué traigo un cometa del siglo I a.C. como reliquia astronómica? ¿En qué lo podemos hacer tangible, más allá de los escritos de los cronistas de la época? De Ovidio, Virgilio, Suetonio también habla de él. Bueno, pues se instaura nada más verse el cometa y reconocerse en él el alma de César, se instaura el divino Julio, el Divus Iulius. Esto que estáis viendo es, bueno, una interpretación mía de un dibujo de una moneda, de un denario de Augusto, que ya tenía en su época esa estrella de 8 puntas, y en la punta superior, en la que es vertical, pues tiene una serie de estelas llameantes de ese cometa que se había visto en el cielo, tan impresionada había quedado la gente. Y entonces se construyó un templo
aquí en medio del foro apareció un templo. Ya tenemos moneda y tenemos templo. El templo se llamó el templo del Divino Julio, el Divo Julio, y fue un templo dedicado a Julio César y a la estrella. Era un templo, bueno, estos son datos más de arquitectura, próstilo, hexástilo, suprapodium, seguramente tendría un opistodomo, no está claro, y lo que sí está claro es que tenía unos rostras. Bueno, os explico qué era esto. Un templo con columnas delante, tenía 6 columnas delante, seguramente de orden corintio, el más elegante o el más importante, y el de la época también el más utilizado. Y estaba sobre un podio, es decir, estaba elevado del suelo. Esto pues propicia pues, que tenga pues, una mayor visibilidad. Y aparte tenía delante unos rostras, que quiere decir que tenía una especie de como balconada. Se llamaban así porque aquí, posterior a Julio César, se ponían los senadores o se ponían los políticos a declamar una serie pues, de intenciones con el pueblo, de leyes o de lo que fuera. Se llamaban rostra porque rostra en latín es una parte de la parte delantera de un barco. Y este sitio, esta balconada se adornó con los restos de barcos, de quillas de barcos que habían vencido en una batalla. Este templo estuvo exponiendo las cenizas de César, en esta especie de cilindro que veis delante, y bueno, incluso posteriormente, este es un denario posterior, este ya es de otro emperador, se hicieron monedas en donde podemos ver pues bueno, la estrella que en el frontón pues, estaba presente. Esta especie de cilindro será seguramente el sitio donde se ponían las cenizas de César para adoración o para que estuvieran presentes, y dentro, por supuesto, había una estatua de César con una estrella en la cabeza, la estrella de César. Este templo, bueno, pues tuvo una reforma en el siglo I y bueno, como he dicho, bueno, no le vamos a quitar el mérito a los descubridores de este cometa, el cometa más potente de la historia, que fueron los chinos, que ya en mayo, es decir, mucho antes de junio, o antes de junio, ya habían percibido que una estrella de las que ellos llaman estrellas escoba o estrellas barredoras o estrellas densas, según cada una de las acepciones que tiene. Por ejemplo, la estrella barredora es Shaoxing, o la estrella tupida, estrella densa es Beijing, o la estrella escoba es Huixing. Bueno, pues ellos eran muy expertos y muy atentos siempre a estas estrellas. Curioso es siempre decir que un cometa podía ser siempre mal augurio, ¿no? Pues en este caso fue por lo menos un buen augurio o algo que se celebró felizmente. Hay que decir que seguramente todas las maniobras que hubo después de la visión del cometa en Roma fueron unas maniobras políticas y de propaganda movidas por Augusto, el que sería después el primer emperador, para conseguir puestos en el poder. Incluso la construcción del templo del templo de César fue promovida por Augusto. Aquí veis la moneda, esto ya son fotos reales, ¿no? De César Augusto con la cara y la cruz, con la estrella llameante. Y tenéis, pues bueno, el denario este en el que aparece el templo de César. El templo estaba situado en el Foro Romano, está muy en el centro, lo que pasa es que quedan muy poquitas cosas. Esto es la Basílica Emilia, y hoy lo podéis situar, pues bueno, si vemos, aquí está el Coliseo, si vemos el foro, a ver si me oriento yo, el templo, aquí están los dioscuros, pues el templo está aquí. Perdón, el templo es estos restos. Aquí está la Basílica Julia, y aquí está, veis, Tempio del Divo Julio. Os voy a hacer un poco más de zoom para que veáis lo que hay. La Basílica Julia está aquí está el templo de los dioscuros, y este es el templo del Divo Julio. Lo que queda son básicamente cimientos. Veis que una zona está protegida. Esas zonas eran las de los rostras y las la del cilindro. Esta es una reconstrucción del templo. Este dibujo ya no es mío. Aquí hay un cilindro en el que se ponían las cenizas de César. Los rostras son estas balconadas que tienen las quillas o esas zonas del barco. Y hay un templo hexástilo, próstilo, es decir, con las columnas delante y separadas. Lo del opistodomo que he dicho antes es porque es posible que tuviera una parte trasera, y dicen que con un mosaico encontraron en algunos sitios donde aparecía esa estrella brillante, donde aparecía el cometa.
Hombre, he encontrado muchísimas representaciones, las más pues, modernas pues, son ya hechas por ordenador, con diferentes texturas, incluso esta que está inmersa en un espacio urbano, ¿no? Este sería el templo de la estrella, que se llamaba el templo del Divo Julio. Es una representación más bonita, más agradecida, ¿no? Esto es lo que queda, los restos de los cimientos por encima del podio. Esto seguramente se elevaría en la cela, que estaría en esta zona. Esta especie de cuadrado que aparece aquí sería la naos, o la celda donde estaba la estatua de César, que se iba a adorar. Los rostros se ven perfectamente y han tapado la zona del cilindro, que es donde esta de aquí, que es donde aparece, donde todavía queda un resto de donde se depositaron las cenizas de Julio César, el ara di Cesare. Y bueno, no podemos ver el templo de César, pero os he querido traer una cosita, pues que digo, bueno, pues para que veáis cómo era un templo parecido, y además de la época es muy similar al de César. Lo que pasa es que este que estáis viendo no está en Roma. Esto es la Maison Carré, la Casa Cuadrada, que es un templo romano que está en Nimes, en Francia, el sur de Francia. Esta es un templo, pues como veis, es hexástilo, es próstilo, aunque tiene muchas más columnas adelantadas. Este es períptero, es decir, tiene las columnas pues, en todo alrededor, aunque sean pilastras, y bueno, no tiene la disposición de las rostras, pero en tamaño seguramente y en aspecto sería muy parecido a la Maison Carré, que es el templo de Nimes. Y esta es la reliquia que os he traído, el templo de César, que viene del cometa más brillante de la historia.